Muy bien, gracias Antonio. Muy buenas tardes. El asunto de mi presentación es el significado del agua, como ya se ha dicho, y lo que intentaré será enmarcar lo que va a venir después, es decir, los diferentes asuntos de los que van a hablar las personas que intervendrán a continuación y que dan cuerpo al seminario, vamos, al curso y al libro en el que hemos venido trabajando en estos últimos tiempos. El significado del agua para la historia humana es difícilmente exagerable. No hay nada en la actividad humana que escape a la influencia del agua. Desde la lluvia que está cayendo ahora mismo sobre nosotros hasta el aire que respiramos, las células de las que estamos compuestos, el agua está presente en nuestras vidas. Y no solo a un nivel, digamos, físico-químico, sino también a un nivel ordinario, rutinario de la vida diaria. El agua es lo que necesitamos beber cada día, es lo que riega nuestros campos, es lo que usamos para lavar la vajilla o para asearnos. Es algo que está presente, como digo, en todos los rincones de nuestra vida. Y lo está presente no solo en nuestro mundo físico, sino también en nuestro mundo mental, en nuestro mundo cultural, simbólico. Pocas cosas, si es que hay alguna, tienen un alcance mayor que el agua en nuestros universos simbólicos. Y aquí cuando digo nuestros no me refiero solamente a la cultura occidental, sino en general a todos los seres humanos, a todas las culturas que ha habido hasta ahora. El agua es símbolo de multitud de realidades, símbolo de pureza, de limpieza, de la vida misma, ¿no? Y está presente en los rituales de todas las culturas y en los relatos originarios de casi todas las culturas también, por no decir de todas. El agua está en la Teogonía de Hesíodo, en el Génesis, en el Corán, como lo que está al principio, a partir de lo cual se origina todo lo demás. Por lo tanto, insisto, es difícil exagerar la importancia del agua en nuestras vidas. Y esto nos pone ante un reto importante cuando queremos abarcar el significado del agua. Porque, en el fondo, este significado es inabarcable. Tendríamos que hacer, si lo quisiéramos abarcar completamente, tendríamos que hacer un estudio completo de toda la historia y de todas las culturas, ¿no? Como significado. Y luego tendríamos que ver también su papel en las diferentes realidades físicas que nos afectan, lo cual pues es inabarcable si lo queremos hacer en detalle. Pero el enfoque que le queremos dar, que es justamente por lo que es un objeto interesante para la gran historia, es intentar dar una perspectiva lo más amplia posible que nos permita no completar, pero sí empezar a trazar un retrato para ver cuáles son las distintas dimensiones de este objeto del agua y cómo nos afecta. Y en el análisis de estas dimensiones pues irán saliendo diferentes disciplinas, diferentes características del objeto que lo hacen interesante. Para organizar un poco la aproximación, podríamos decir que el agua tiene historia en tres sentidos principales, ¿no? Que luego se pueden desgranar un poco más. Un sentido puramente conceptual, es decir, el concepto de agua tiene una historia. No en todos los lugares ni en todos los tiempos se ha entendido igual el término agua. Y lo que ha ido designando este término ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya nos detendremos un poco más en esto a continuación. Entonces, primero tendríamos este sentido conceptual o ideológico del agua, o lingüístico, si se quiere. Y este sentido tiene una historia, que ha ido cambiando con el tiempo. Hay otro sentido, un segundo sentido, es en el que el agua participa como agente de la historia humana o de la historia de otras especies. El agua es un factor que condiciona, que modela, que en parte explica
la historia humana, la historia en el sentido de la res gestae clásica, ¿no? Como elemento que sirve para transformar, que hace de frontera, por el que hay que competir para conseguirla, etc. Tiene un papel en la historia. Este es el segundo sentido en el que el agua tiene historia. Y hay un tercero, que es quizá el menos evidente, y es el que tiene más importancia para la gran historia, ¿no? Que es el agua como sustancia, ¿no? O como objeto físico. El agua tiene una historia. Y el agua del vaso, el agua de la lluvia, tiene una historia. Y esto, que puede parecer obvio, no lo es. Y de hecho no lo ha sido hasta épocas muy recientes. Y vamos a detenernos un poco en este sentido, en este tercer sentido en el que el agua tiene historia, porque, insisto, es el más cercano a la gran historia, porque es también el que aparece como consecuencia de la ocupación científica, de la actividad científica. Hasta hace aproximadamente 300 años o 200 y pico, no tenía sentido decir que el agua tenía historia. Esta es una novedad importante, porque antes de ese momento el agua era una sustancia como tantas otras, que estaba ahí siempre, que no tenía cambios y de la que se podían formar otras cosas eventualmente, pero como tal sustancia no tenía historia, estaba siempre allí. Cuando, a partir del surgimiento de la química moderna, se descubre que el agua no es un elemento, como se creía en la antigüedad, uno de los 4 elementos, agua, bueno, en la tétrada más común, porque en esto hay variación. Fuego, aire, tierra y agua. El agua como elemento no puede tener historia, sería siempre igual, no tendría historia. En cambio, cuando a partir de la química moderna, sobre todo a partir del siglo XVIII y más a partir del XIX, el agua se empieza a ver como un compuesto, entonces aparece también como un objeto con historia, es decir, como un objeto que no ha tenido que estar siempre ahí, que ha aparecido en algún momento de la historia del universo, ¿no? Y que va cambiando a lo largo de esa historia. Y se puede contar, por tanto, la historia del agua. Y esto, como digo, no tenía ningún sentido, esta expresión, la historia del agua, hasta la aparición de las ciencias contemporáneas, en particular de la geología, en el siglo XIX. Claro, que el agua es un compuesto a nosotros nos puede parecer muy evidente ahora mismo, pero en el fondo es algo bastante raro si lo pensamos. Durante toda la historia de nuestra especie y de las especies humanas precedentes, pongamos 1 millón de años, la familiaridad con el agua era tremenda y sin embargo era imposible concebir esa sustancia como un compuesto, porque era una sustancia que se veía como elemental, es decir, sin partes, una sustancia originaria, primigenia. Y para empezar a pensar en el agua como un compuesto, tuvieron que pasar muchas cosas desde el punto de vista de la historia de la ciencia, porque hasta ese momento el agua aparece como una sustancia constante, ¿no? Cuya naturaleza no cambia, ¿no? Y de la que salen otras cosas. Y las cosas que han tenido que aparecer para que podamos hablar de una gran historia del agua, de la historia del agua sin más, ¿no? Tienen que ver con otros conceptos que en principio no son tan próximos, en particular con el concepto de gas, que es un concepto que también se va madurando con cierta lentitud, ¿no? Desde el siglo XVII hasta que por fin se va entendiendo más adelante, ¿no? Y tiene que identificarse los distintos tipos de gases y sus propiedades, ¿no? En un proceso muy largo bueno, y lleno de vueltas, ¿no? Con la teoría del flogisto, hasta que se identifica por fin el oxígeno y después el hidrógeno, ¿no? Y después tiene que haber toda una teoría atómica y molecular que explique cómo esos dos gases, ¿no? Conforman una molécula estable que a su vez después se combina para dar forma al líquido que conocemos como agua, ¿no? Y tiene que haber unas posibilidades tecnológicas que permitan
descomponer el agua en esos gases para probar que esto que se dice es cierto, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Sintetizar agua a partir de otras reacciones químicas que la dan como subproducto. Y todo esto, insisto, no ocurre hasta hace poco más de 200 años, y hasta entonces es imposible pensar que el agua tuviera historia. Porque para que algo cambie y por lo tanto tenga historia, tiene que ser algo compuesto, tiene que tener partes. Porque si no, lo que no tiene partes, es decir, lo átomo, que es la idea antigua de las partes de la materia que son indivisibles, que no tienen pues, partes, ¿no? Esas partes, como ya vieron Leucipo y Demócrito, tendrían que ser increadas, no podrían cambiar nunca. Para que algo pueda cambiar, tiene que poderse separar, juntar, combinarse con otras cosas, y eso solo es posible si es un compuesto. Entonces, hablar de la gran historia del agua necesita concebir el agua como un compuesto y necesita todas las distintas disciplinas científicas que dieron lugar a esta imagen del agua como sustancia compuesta, no como elemento, no como sustancia simple. Después, a partir del 19, con la concepción del tiempo y del espacio también, mucho más amplia de lo que se tenía hasta entonces, ¿no? Empieza a hablar de otra escala, de una escala de millones, incluso de miles de millones de años, ¿no? El tiempo geológico, que es lo que aparece entonces, revela que este compuesto tan particular que es el agua tiene un papel protagonista en la conformación del relieve, del paisaje en el que estamos. Es una fuerza transformadora importantísima, ¿no? En primer nivel, y eso hace que sea interesante estudiar su historia. Y después, con el desarrollo de la biología, aparece también el agua como fuerza vital, no solo como fuerza geológica, sino como fuerza vital, como algo imprescindible para que se desarrollen los organismos complejos tal y como los conocemos, los organismos vivos. Sin agua no tendríamos esto. Bueno, se desarrolla en los distintos capítulos del libro, de esto hablarán más las personas que intervengan a continuación, pero hay que tener presente que el agua tiene este papel de fuerza vital, de sostén de las formas de vida que conocemos, ¿no? De las formas de vida en la Tierra. Pero esto con el desarrollo de la geología, de la biología, pero luego después, con el desarrollo de la astronomía, aparece otra dimensión más, ¿no? Ya en el siglo XX, y es que el agua, ¿no? Ha debido de tener un origen en algún momento en la historia del universo, ¿no? Y luego ha tenido que acumularse en esta parte, en este planeta en el que estamos, ¿no? Y para eso han tenido que darse unas circunstancias excepcionales, ¿no? Aparece, cuanto más conocemos del agua, se nos abren más preguntas que habría que intentar responder. A pesar de que se podría creer que un objeto tan simbólico, tan ligado a lo humano, ¿no? A las artes, en todas sus formas, podría perder encanto cuando se la estudia científicamente, lo que ocurre es más bien lo contrario, que cuanto más se va conociendo y se van descubriendo sus facetas, se va descubriendo su carácter contingente, ¿no? Y su fragilidad hasta cierto punto, ¿no? Pues aparecen más campos de estudio, aparecen más incógnitas y se vuelve todavía más interesante este objeto tan peculiar que es el agua. Entonces, el agua aparece así como un objeto particularmente propio de la gran historia, porque se puede estudiar su historia en esos tres aspectos que hemos visto, ¿no? Como objeto físico, como protagonista o agente de la historia humana, ¿no? Y como un significado, ¿no? De un término que va cambiando también a lo largo del tiempo. Y para hacer esto, para estudiar el agua en todas estas dimensiones, hay que hacerse cargo de lo que dicen multitud de disciplinas. Pues ya lo hemos dicho, la química, la física, la biología, la geología, ¿no? Pero también las diferentes disciplinas tecnológicas que la pueden convertir, por ejemplo, en fuente de energía y por lo tanto también en un bien económico, entonces, la economía, la ingeniería en todas sus formas, las diferentes artes y por tanto la historia del arte, la historia, sin más, ¿no? Todas estas disciplinas juntas
y más, ¿no?, serían necesarias para poder completar un retrato de este objeto agua, ¿no?, que tiene tantísimas facetas. La política, la sociología, el derecho, también las ciencias sociales y humanas tienen mucho que decir sobre este objeto tan curioso y tan cercano y a la vez tan sorprendente, ¿no?, que es el agua, ¿no?, en todos los estados en los que lo manejamos, líquido, sólido y gaseoso, que también la convierten en un objeto singular. Pues bien, de todos estos aspectos irán hablando las personas que intervengan a continuación y yo no quiero robarles más tiempo. Con esto creo que tenemos un marco general para empezar a desarrollar el asunto, y si hay alguna intervención, pues estaré encantado de intentar darle réplica. Muchas gracias.